Quizá suene un poco distante mi área a la arqueología y a los sitios históricos de preservación, pero creo que todo está ligado a un problema que para mí es nacional: el manejo inadecuado de los residuos, que desgraciadamente por ese hecho los convertimos en basura. Somos uno de los países más complicados en cuanto al manejo de los residuos urbanos, especialmente de los residuos urbanos. Aunque también tenemos que considerar que nuestra población genera ya una cantidad muy importante de residuos peligrosos y residuos de manejo especial, que a la fecha las entidades de gobierno, tanto municipales, estatales como federales, no han resuelto, y ello significa que tengamos afectado no nada más el suelo urbano, sino también el suelo rural, inclusive el suelo que también en parte se dedica a la agricultura y a preservar las áreas forestales. Sin embargo, con mucha tristeza y en los trabajos que hemos hecho de campo, hemos visto que aún las áreas arqueológicas ya se han afectado también por un mal manejo de los residuos. Un ejemplo es Xochicalco, en el estado de Morelos, que para llegar a la zona arqueológica tenemos que cruzar por el tiradero de Cuernavaca, que es una verdadera vergüenza porque despide una cantidad de olores y biogás que llama la atención simplemente el hecho de cruzar cerca de este sitio de disposición final. Y así les podremos manejar a Acuilama, que es otra zona muy descuidada, desgraciadamente, que está en Xochimilco, que tiene bajos relieves en rocas volcánicas en Xochimilco, que está lleno de basura, que el área que estaba antiguamente protegida está destruida, que ya están grafiteados todos estas esculturas que están ahí, y que dan una pena tremenda, ¿no? Ver ese tipo de cosas. Sin embargo, no nada más nos afecta el paisaje, no nada más nos afecta la calidad del suelo, porque el suelo que se dedica a disponer la basura es un suelo que se echa a perder ya irreversiblemente, sino también la percolación de los lixiviados de la basura, que afecta el subsuelo y que inclusive en algunos sitios ya llegó a los mantos freáticos, cambiando la calidad del agua y destruyendo un recurso que es fundamental para la vida humana y el desarrollo de las comunidades y de los países. Entonces, la verdad, yo me enfrenté a este proyecto, yo lo instauré en el instituto, porque yo, siendo edafólogo y biólogo del suelo, no puedo entender cómo es posible que destruyamos un recurso natural que es el suelo, que no es reciclable, que no es recuperable y que se está perdiendo en todos los sitios donde el manejo es inadecuado. Pero ahora estamos también frente a un problema, a un fenómeno que está ocurriendo y que tiene un origen en gran parte antrópico, que es precisamente el calentamiento global. ¿Por qué antrópico? Pues porque la civilización ha llegado a tal grado, y la complejidad de la vida actual y de la tecnología ha llegado a tal grado, que estamos liberando una enorme cantidad de dióxido de carbono a partir del consumo de los combustibles fósiles, o sea, del petróleo. Mientras por miles de años estuvo almacenado este petróleo en las entrañas de la tierra, ahora lo estamos revirtiendo y estamos obviamente elevando en una cantidad muy importante la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, y pues todos sabemos que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y que es una de las causas más importantes de este calentamiento global y consecuentemente del cambio climático global, que está un fenómeno ligado al otro. Bueno, actualmente decimos
le damos mucha importancia, inclusive en todos los foros internacionales, le dan importancia fundamental al dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque es el con el que estamos más en contacto, porque es el que liberan los automóviles, porque es el que se libera en muchas fábricas, y es lo que realmente consideramos el problema más importante. Sin embargo, se les escapa algo que es todavía más peligroso y más dañino, que es el metano. El metano, que es un gas que se libera justamente de los tiraderos de basura y que es 21 veces más poderoso como gas de efecto invernadero que el mismo dióxido de carbono. Entonces, mientras estamos luchando porque se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, que se utilicen menos hasta donde sea posible los combustibles fósiles y que cambiemos a las fuentes de energía alternativa y limpias, por otro lado, seguimos creando rellenos sanitarios, que de sanitarios tienen prácticamente cero, y que están siendo los emisores de este tipo de gases. Aquí ustedes ven, en realidad, el dióxido de carbono siempre ha estado acompañando la historia del planeta, forma parte de uno de los ciclos biogeoquímicos que existen en el planeta, pero obviamente cuando se rompe el equilibrio, cuando se genera más dióxido de carbono del que puede captar la vegetación, porque sabemos que la vegetación consume durante el día, en el momento en que las plantas verdes hacen su fotosíntesis, consumen dióxido de carbono, que lo transforman a carbohidratos, y que de esta manera se mantiene regulada la concentración del dióxido de carbono. Pero cuando por un lado estamos destruyendo los bosques, estamos destruyendo las selvas tropicales, que son los principales reguladores del dióxido de carbono, por otro lado estamos consumiendo cada vez más petróleo, estamos generando cada vez más dióxido de carbono, con más automóviles, con más fábricas que no conservan el equilibrio a través de sistemas de filtración y demás, y entonces pues llega un momento en que hay más dióxido de carbono del que la vegetación, y el que la vegetación tanto continental como de los mares, porque es increíble, pero también la vegetación marina contribuye mucho a captar el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, cuando eso se rebasa, pues empieza el fenómeno del que estamos hablando, el cambio climático, debido a la elevada concentración de gases de efecto invernadero que se están acumulando en la estratosfera, creando esa capa de gases de efecto invernadero que precisamente evitan que el calor emitido, irradiado por el planeta y su vida y actividad, se disipe hacia el espacio exterior, y por lo tanto entonces se concentre dentro del área de la atmósfera, y por lo tanto pues aumente la temperatura del planeta. Hay muchas controversias, hay quienes dicen que esto ha ocurrido en toda la historia del planeta a través de los millones y millones de años, miles de millones de años por los que ha atravesado el planeta, y probablemente sí tienen razón, pero no podemos quitarle importancia a la actividad del hombre, al efecto antrópico, que lo estamos precisamente apreciando simplemente al estar viviendo en lo que es la corteza terrestre, que es la parte más superficial del planeta. Entonces, pues nos enfrentamos a un problema muy grave, pero que de alguna manera el hombre tiene la llave para poder disminuir ese impacto y reducir justamente los efectos nocivos que tiene la emisión de los gases de efecto invernadero. Uno de ellos, y creo yo que lo podemos resolver con cierta facilidad, pero con mucha voluntad por parte de los gobiernos, lo cual no es fácil obtener, es el problema de la basura. Y esa es una de las propuestas que de las que les quiero yo platicar.
Aquí tenemos una de las tablas que nos indican todos los diferentes tipos de gas de efecto invernadero, como el dióxido de carbono en primer lugar porque es el que más conocemos, el metano, que mucha gente no conoce, pero que sí llegamos a usar ya inclusive como combustible. Es lo que también le llamamos gas natural y que sirve para utilizarlo en forma doméstica. Lo que pasa es que hay dos orígenes de este gas. Uno, el que se genera a través de los mismos pozos de petróleo, son pozos de gas que se llaman, ¿verdad? Que se libera el metano y se capta, se endulza y se entuba para el consumo en algunas ciudades ya como un combustible que llega a los hogares a través de tubería. Y por otro lado están los gases que se generan dentro de la misma atmósfera a través de la luz, y está el óxido, por ejemplo, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos que liberamos a través precisamente de la tecnología que el hombre ha generado y que ustedes sabían, ahora ha habido una ley internacional que prohíbe que se sigan generando los clorofluorocarbonos, que además son los que destruyen también la capa de ozono del planeta. Y el ozono, que es un poco controversial porque lo hemos satanizado muchísimo y creemos que el ozono es un gas tóxico y que es un gas dañino, pero en realidad no lo es. El ozono es inofensivo, su fórmula es muy similar al oxígeno, es O3, con un átomo más, la molécula del oxígeno con un átomo más, y eso es todo. Pero se ha satanizado porque es un indicador de la generación de otros gases de efecto invernadero, como el óxido nitroso, en la atmósfera cuando hay una intensa insolación enfrente de la generación de estos mismos gases. Por otro lado, sabemos que el ozono es un gas de mucha aplicación porque es un germicida muy efectivo, y podemos tener a nuestro lado el ozono como un germicida importante para mantener la calidad del agua potable. Inclusive en medicina se usa el ozono porque es un germicida que puede permitir el sanamiento más rápido de las heridas cuando hay infecciones. Entonces, pues es un poco controversial eso. Sin embargo, en todos los monitoreos que se hacen del ambiente en las ciudades se habla del ozono y lo satanizan demasiado, pero no es realmente tanto eso, ¿no? El problema de la basura es, ustedes como todos lo hemos visto, a veces nos hacemos como que no vemos, ¿verdad? Porque nos da pena, nos da tristeza. Bueno, a menos a mí me implica ese sentimiento de ver el desorden que muchas veces tenemos. La falta de cultura en cuanto al manejo de los residuos ha hecho que el paisaje en muchos lugares de nuestro país, siendo boscoso o siendo agrícola, se altere, se afecte, y tenemos pues este panorama, desgraciadamente. Por otro lado, sabemos que el suelo es un recurso no renovable. Si lo convertimos en basurero, va a ser imposible regresarlo a su calidad original, por más que tratemos de limpiarlo. Una vez ya contaminado, es muy difícil que un suelo que antiguamente fue un tiradero vuelva a tener las cualidades que tenía en su origen. Y un ejemplo clásico lo tenemos, por ejemplo, en Santa Fe, este desarrollo urbanístico que se hizo en el poniente del Distrito Federal, en donde había grandes tiraderos de basura, y que ahora, pues por más que quisieron rehabilitar el área, ya no digamos para suelo con vegetación natural, sino para utilizarlo como desarrollo urbanístico, pues no ha sido posible, y es un verdadero problema el que existe en esa zona. No sé si ustedes saben, pero hay ventiladores enormes que están sacando el metano, el biogás, que se está generando todavía en el subsuelo de esa zona. Esto lo menciono porque pues estos son grandes errores urbanísticos que pueden en un momento dado generar catástrofes, como ya han ocurrido en otras partes. Cuando el metano emerge siendo un gas
mucho más ligero que el aire, emerge muy fácilmente por los intersticios del mismo suelo, ¿verdad? Y se convierte, si se acumula, en un sitio donde puede haber un tipo de explosión. Y esto ha ocurrido en escuelas que han sido construidas sobre tiraderos antiguos, en donde la emisión del biogás ha provocado explosiones. Y entonces, pues, ese es otro de los impactos que tiene el haber enterrado la basura de manera irresponsable, sin considerar las consecuencias que ello puede significar. Por otro lado, miren ustedes, en el ángulo inferior para ustedes izquierdo, que es este, es un suelo derivado de cenizas volcánicas. Este volcán es un volcán en Puebla que se llama La Malinche, y entonces existe un reglamento inclusive para saber en qué sitio es menos dañino el hacer un tiradero. Para ello se estudia el origen del suelo, la geología de la región, el que no haya fallas activas, el que no exista un contacto directo con áreas donde hay un acuífero, en fin, una serie de requisitos geológicos y edáficos que se deben de tomar antes de construir un relleno sanitario. Y pues muy poco se ha tomado en cuenta, a pesar de que está en las normas ambientales de la Semarnat. Pero estos suelos arenosos son una coladera, es decir, el agua que llega, de lluvia por ejemplo, inmediatamente que llega se percola y se va al subsuelo. Esos suelos se les llama precisamente zonas de recarga de los acuíferos, porque es precisamente su naturaleza arenosa y de gran permeabilidad lo que permite captar el agua y recargar los acuíferos. Pero ¿qué pasa cuando en esa zona de recarga tengo basura? Pues lo que voy a hacer es que voy a recargar el acuífero con la mugre, con los residuos peligrosos que están ahí en esa misma basura. Entonces es realmente grave. Y bueno, pues no alcanzan a ver qué sitio es, pero yo se les voy a decir. Es la capital del estado de Veracruz, es Jalapa. Bueno, eso es el ejemplo de lo que no se debe de hacer, y lo hizo un gobernador en complicidad con un presidente municipal. Esto era una barranca, y ese bosque son los famosos bosques de niebla que rodean esta zona y que son zonas de conservación. Está estrictamente prohibido invadir las zonas de bosque de niebla porque son bosques que captan humedad. Entonces, pues aquí muy fácilmente se les hizo hacer un tiradero, rellenando una barranca, un delito ambiental federal, porque no sé si ustedes saben, las barrancas no son propiedad ni de los municipios ni de los estados, son propiedad de la federación porque son el drenaje natural de la corteza terrestre. Está prohibido construir casas en una barranca, a pesar de que aquí la gente lo hace, ¿verdad?, en forma clandestina. Está prohibido rellenar las barrancas y en general invadir las barrancas. Y esto, todo esto se confluyó en esta acción de delito. Este es en la ciudad de Puebla, de León, Guanajuato, en donde el tiradero se construyó sobre una toba volcánica fracturable, cosa que es totalmente inadecuado, porque también al fracturarse pues hay percolación de los residuos. Y bueno, aquí se ve la acción que se tiene que hacer cuando un tiradero ha llegado al final de su vida útil, que hay que cubrirlo con suelos de tipo arcilloso para que la lluvia ya no penetre sobre el tiradero y no acreciente la generación de lixivianos. Quiero decirles que tan caro es hacer un relleno sanitario como clausurar ese mismo relleno sanitario cuando ya ha cumplido con su vida útil, y en estos casos pues implica un costo excesivamente elevado. Y diríamos, bueno, pero pues es necesario hacer los rellenos sanitarios. Pues no
no es necesario porque hay otras alternativas justamente de cómo manejar los residuos. Y les hablaba de residuos peligrosos. Bueno, pues en los tiraderos nos encontramos una serie de residuos peligrosos, entre ellos los residuos hospitalarios, que no, por ley, la Profepa exige sean manejados de manera diferente a como se manejan los residuos domésticos o basura urbana. ¿Por qué? Pues por el riesgo que significa. Imagínense ustedes residuos quirúrgicos, medicamentos caducos, jeringas usadas, en fin, cosas que no podrían ser. Sin embargo, esto lo encontramos en muchos tiraderos. Y por otro lado tenemos un hábito que existe todavía en nuestro país y que nos ha costado mucho trabajo tratar de quitar. El hecho de que el papel sanitario contaminado con heces fecales se arroje en un recipiente, en una bolsa y se tire a la basura. Eso es algo que no podemos entender. Cuando sabemos que el papel sanitario está hecho para desintegrarse en el WC e irse junto con el drenaje. Pues no, realmente yo me he enfrentado a una terquedad de no hacerlo, porque se piensa que se tapa el drenaje. Y resulta de que los papeles sucios con excremento van a dar a la basura. Y de la basura se dispersan por el viento y estamos ocasionando lo que se llama fecalismo, o sea, dispersión de heces fecales en todo lo que es el área urbana o el área que circunda un tiradero. Les hemos explicado que justamente hay que usar el papel justamente en la cantidad adecuada y que este papel se vaya al drenaje, donde se va a desintegrar y se va a biodegradar. Pero mucha gente no lo entiende. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo que nuestro aire urbano, aparte de que también tenemos todavía fecalismo urbano, de gente que defeca al aire libre, ¿verdad?, hace que nuestra atmósfera urbana sea de las más contaminadas en el planeta, con cantidades de partículas fecales, y dentro de estas partículas están microorganismos patógenos, como son todas las salmonelas y las shigellas, que generan padecimientos gastrointestinales muy serios, como también tenemos el problema de los huevecillos de parásitos intestinales, que son muy peligrosos y que desgraciadamente mucha gente no lo sabe. Pero pues ese es algo de lo que yo lo explico, porque pues si tratamos de rectificar nuestros hábitos, podemos sanear la atmósfera urbana y reducir muchísimo los problemas de padecimientos gastrointestinales. Y no nada más gastrointestinales. Les voy a decir que, por ejemplo, todavía en México llega a veces a ser hasta del 30% de la población urbana y semirural que tienen una solitaria en su intestino. O sea, un gusano plano que se llama solitaria, que puede llegar a medir hasta más de 2 metros, pero que el gusano no afecta directamente al ser que lo hospeda, y puede convivir con él toda su vida sin producirle ningún daño. Simplemente comparten la comida, eso es todo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con una persona que tiene una solitaria? Cada vez que evacúa, libera cientos de huevecillos. Huevecillos que, si salen y se dispersan con la vía que hace un momento les expliqué, ¿verdad?, esos huevecillos, que son muy pequeños, casi microscópicos, los podemos ingerir a través de los alimentos que desgraciadamente la gente consume mucho en la calle, ¿verdad? Los alimentos que están expedidos con muy malas normas de higiene y que el mexicano tiene mucha costumbre de comer en la calle, ¿verdad? Y entonces un huevecillo que lo ingerimos no nos va a generar otra solitaria. Bueno fuera que así se pudiera ser, pero no es, sino se convierte en una larva migrante que atraviesa el intestino y los vasos sanguíneos
pudiendo llegar al hígado, los pulmones o la corteza del cerebro, donde el daño que hace es casi irreversible y puede llegar a la muerte con unos trastornos terribles. Entonces, esto lo menciono porque realmente muy poca gente lo tiene en la conciencia y es muy importante hacerlo. Esto es un mal manejo de los residuos y la consecuencia es muy grave, porque cuando los cisticercos se alojan en el cerebro, los síntomas se confunden con muchas enfermedades y generalmente no se atiende a tiempo a los pacientes, se confunde con epilepsia, y cuando ya están los cisticercos en el cerebro es prácticamente incurable. Por otro lado, también la industria, hay poco control en la industria, se liberan sustancias químicas que no deberían de liberarse a la superficie de la corteza terrestre. Esto es, por ejemplo, el caso de León, los cromatos, que se usan también en el curtimiento de las pieles, y que eso también ocasiona el que estemos contaminando muy seriamente el ambiente edáfico y por lo tanto el ambiente que está en contacto con la población. Y este es un caso, este es en Chiapas, en donde vemos cómo los lixiviados forman este río. El montículo que está a la derecha es un tiradero a cielo abierto, en donde vemos cómo va corriendo todo lo que escurre de la basura y contaminando toda la zona que circunda el tiradero. Y si por desgracia se presenta alguna grieta profunda, pues los residuos profundizan al subsuelo con los daños que ustedes pueden imaginarse en el acuífero. Desgraciadamente todavía tenemos los sitios no controlados o tiraderos a cielo abierto prácticamente en todo el país. Todos los municipios tienen cuando menos un tiradero a cielo abierto. Los rellenos sanitarios se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos, son muy pocos, aunque, por eso los pongo siempre entre comillas, aunque se mencione que los hay, son muy pocos. Pero aparte, pues es muy costoso. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace un relleno sanitario. Esto es en Villahermosa, la capital de Tabasco, donde también se estaba quemando el tiradero, y ese es otro problema que estamos generando muy serio y de impacto directo a la salud. Actualmente la basura que generamos tiene en volumen más del 70% de plásticos. ¿Por qué? Porque todos los alimentos que compramos industrializados vienen en bolsas de plástico, en recipientes de plástico, en botellas de plástico, etc. Todo es plástico, ¿verdad? Entonces, esos plásticos ya forman un volumen mayor al 70% en lo que es la basura urbana. Como hay papel también y se está generando biogás que sale del tiradero, que viene de la materia orgánica que se fue hacia la parte más profunda del tiradero, se presentan lo que se llaman incendios espontáneos. Hay vidrio, hay papel, hay gas, fácilmente se produce fuego y se empiezan a quemar los tiraderos. Los tiraderos duran a veces meses en apagarse porque sigue saliendo el combustible. Y la gente que vive cercana a estos sitios, pues es la más expuesta. Cuando los plásticos se queman a baja temperatura, como es el fuego que se expande en un tiradero, se liberan dos sustancias muy tóxicas que se llaman furanos y dioxinas, que provienen de la quema del plástico. Son muy volátiles estas sustancias, muy fácilmente las podemos introducir a nuestro aparato respiratorio y son generadoras de cáncer. Si la gente los aspira con frecuencia, pueden generar un cáncer. Y no nada más en el aparato respiratorio, sino en muchos otros órganos del cuerpo. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Es decir, tenemos que recapacitar y decir qué estamos haciendo y por qué los gobiernos no toman cartas en el asunto. Se ha sabido del control del fenómeno. Pues tenemos por un lado el fenómeno global, que está haciendo que el clima esté cambiando en forma muy drástica, y por otro lado está el impacto directo al ser humano, enfermedades, parasitosis, generación de cáncer, etc.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es muy sencillo, educar a la gente. El manejo de los residuos es cuestión de educación. Si separáramos los residuos desde nuestras casas, no generaríamos basura. La basura la generamos cuando todo lo revolvemos, como cuando hacemos esas mezclas absurdas en lo que va revuelta la comida echada a perder, las cáscaras de fruta, las botellas, los plásticos, el papel, todo revuelto, eso significa hacer basura. Si separáramos todo, no haríamos basura y podríamos reciclar, que es la solución. Entonces, pues, ¿cuál sería la situación actual? Pues tenemos problemas de deforestación enormes. Bueno, es una pena ver cómo por un lado está el sitio de conservación, y por otro lado estamos viendo que están talando los árboles. No es posible. O área de conservación, prohibido construir, y están todas las casas ya de los paracaidistas haciendo casas, tumbando el bosque para vivir ahí. Bueno, llega uno a la conclusión de que ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la aplicación de la ley? No existe. Vivimos en un país sin ley. ¿Cómo es posible? Estamos viendo que dentro de pronto ni siquiera la monarca va a llegar ya a México. ¿Por qué? Porque estamos acabando con los santuarios. Estamos talando de manera clandestina los auyameles, que es donde vienen a habitar la monarca. ¿Qué estamos haciendo? No sabemos. Pero, ¿por qué las autoridades no hacen lo suficiente? Pues no entendemos. Pero la pérdida de la deforestación no nada más implica la pérdida de los árboles en sí, sino la pérdida de la biodiversidad, porque se pierden especies que ya muchas veces son endémicas y que ya se pierden de los sitios originarios, ¿no? Y por otro lado, la contaminación y la alteración de todo lo que serían los ecosistemas en donde confluyen tanto animales como plantas. Bueno, pues la industria, la tecnología, todo es el origen de la contaminación. Sin embargo, sabemos que si existieran leyes y que se aplicaran esas leyes, pues el impacto sería menor. No habría manera de quitar al 100% el impacto, pero sería menor y el daño sería a mucho más largo plazo y no tan rápido como lo estamos viendo ya. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese cambio, de ese calentamiento global? Pues justamente que se distorsione el clima. Donde antes llovía en exceso, ahora hay sequías. Donde hay sequías, ahora se inundan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos distorsionando el planeta. Los ciclones cada vez son más violentos, más dañinos, ocasionan más efectos catastróficos. La gente tiene que huir de sus lugares porque donde no había inundaciones ahora pierden totalmente sus casas y sus pertenencias, ¿no? Y pues la liberación de toda la cantidad de dióxido de carbono a través de la industria es pavorosa, es enorme. La quema de residuos que generan alta contaminación, como son las llantas, es increíble. Sin embargo, se hace. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Es algo que tenemos que pensar y recapacitar en ello. Aquí hay dos paisajes. En las zonas polares se están deshielando, se está perdiendo ese almacén que teníamos de agua dulce en los polos. Aquí vemos dos paisajes, antes y después, ¿verdad? Cómo se han perdido los glaciares, justo por la elevación de la temperatura en el planeta. Ahí tenemos otra vez dos paisajes en donde vemos el efecto del calentamiento global, que es patente, ¿verdad? No es un mito. Otra vez, dos paisajes en zonas en donde había nieves perpetuas, ahora ya no hay. Zonas donde se cubrían con mareas y ahora ya no hay ese recubrimiento.
Y bueno, pues donde antes no había cambios drásticos, lluvias catastróficas, ahora las hay, y hay trombas enormes, inesperadas, que no existían antiguamente. Y por otro lado, la lluvia ácida, que está generando la industria y que está matando los bosques. No nada más se mata los bosques con la tala, sino también con la generación de lluvia ácida, que se genera en la atmósfera y luego cae sobre la vegetación y la mata. Los incendios forestales, que cada vez son más frecuentes, precisamente porque la sequía y los árboles muertos son un combustible peligroso que si se abandona ahí es fácil generar los incendios, y por lo tanto pues la pérdida del recurso y de la capacidad para captar el exceso de dióxido de carbono a través de las plantas verdes. Entre menos bosques tengamos, mayor concentración de CO2 vamos a tener en la atmósfera. Los ciclones, como decíamos, cada vez son más catastróficos y más dañinos. Las consecuencias de los ciclones, obviamente todos las sabemos, las grandes tormentas eléctricas que ahora están en mayor proporción. Y pues nosotros, por ejemplo, las flechas rojas indican que estamos en una zona vulnerable, donde tenemos por un lado el Océano Atlántico y el Golfo de México y el Caribe, y por el otro lado el Pacífico, y pues obviamente nuestro país es blanco de todas las tormentas tropicales catastróficas que ahora tenemos. Sin embargo, pues también sabemos que si no fuera por los ciclones, nuestro país sería más árido, más seco, más desértico. Sin embargo, pues todo está en la medida y en el grado en el que se presentan los fenómenos. Entonces, pues justamente enfoqué esto hacia lo del cambio climático para que pudiéramos apreciar cómo a través de un mal manejo de los residuos también estamos impactando, quizá con la liberación de un gas mucho más dañino que el mismo dióxido de carbono, es decir, el metano. ¿Y de dónde deriva el metano? De la comida, de los residuos orgánicos que tiramos a la basura, y que por estar húmedos y pesados son los que se van hacia abajo en un tiradero. ¿Y por qué es peligroso que ese tipo de desperdicios orgánicos se vayan hasta el fondo de los tiraderos? Pues porque ahí las bacterias que descomponen esos desperdicios orgánicos son anaerobias, y entonces al estar en el fondo de los tiraderos estos desperdicios, es como las bacterias descomponen ese residuo y producen el biogás. El biogás es un conjunto de gases, no es uno solo, pero el 40% del metano es la proporción en la que se encuentra en el biogás. El biogás tiene dióxido de carbono, tiene ácido óxido nitroso, nitrógeno, hidrógeno, pero el 40% de ese biogás es metano. Y siendo tan ligero, más ligero que el aire, tiende a salir hacia la atmósfera desde donde esté. Así es de que ese es el problema. Y bueno, pues a través de la UNAM estamos promoviendo este proyecto para concientizar a los municipios, para hacer que cambien los hábitos de manejo de residuos, para promover el reciclaje, la separación de los residuos y la industrialización de los residuos, con el fin de no tener que enterrarlos ni convertirlos en un desperdicio amontonado sobre un suelo. Eso es lo que realmente buscamos, ¿verdad? Entonces, actualmente, hace unos años eran 80,000 toneladas por día en el país, ahora casi se duplica. Entonces, va acrecentándose cada vez la generación de residuos conforme también la tecnología aumenta, ¿verdad? Hay productos que vemos en los supermercados que tienen hasta 5 envolturas, ¿verdad? Y que no son gratis, nos las cobran, ¿verdad? Entonces hasta para eso tenemos que saber qué es lo que debo de comprar, lo que está envuelto con 5 envolturas o lo que trae una sola, ¿verdad? Entonces hay que ver hasta en eso la estrategia que pudiéramos tener. Bueno, pues
con esto termino y les agradezco muchísimo y espero no haberlos aburrido demasiado. Pues agradezco siéntese, doctor. Gracias. Miren, abrimos una ronda de preguntas, comentarios también, si tienen. A ver, Edna. Muchas gracias por su plática, estuvo muy interesante. Yo tengo algunas preguntas. Se me hace extremadamente contradictorio, por ejemplo, la realidad que estamos viviendo ahorita con nuestra apertura energética y venga todo el mundo a sacar petróleo, cuando estamos viendo estas realidades, ¿no? Y que la tendencia a nivel global pues va en un sentido contrario a lo que estamos haciendo en México. Entonces eso me llama mucho la atención para mí, y una pregunta en concreto sería si este proyecto que están planteando lo están planteando a través de la UNAM hacia las instancias que toman las decisiones, o en qué proceso va esto, porque obviamente significa que tiene que tener un impacto y que tiene que llegar a donde se toman las decisiones en cuanto a este tipo de políticas. Otra cosa que también estaba, que tiene que ver con esto, no nada más la cuestión energética, sino, por ejemplo, aquí en la ciudad que vemos mucho la deforestación que hay, ¿no? Cada vez hay menos espacios de respiración para la ciudad, y obviamente pues, toda la contaminación, todo el agua, todo eso pues se va al subsuelo. Y por ejemplo, lo de la UNAM, que representa, es uno de los pocos espacios verdes que hay en la universidad, la UNAM, Tlalpan, Xochimilco, unas partes que significan el poder más o menos nivelar este tipo de contaminación que hay dentro de la ciudad. Ha habido incluso dentro de la UNAM recientemente invasión destrucción de los espacios de la reserva, por ejemplo a construir edificios y todo esto nuevo que están haciendo. Entonces ahí es otra contradicción que yo entiendo, ¿no? O sea, entiendo que las personas que se dedican a investigar este tipo de cosas entienden todo eso, pero es la misma institución la que está permitiendo también disminuir estos espacios que son bien importantes para que respiremos todos, ¿no? Claro. O sea, generalmente toda esta parte de ecología está al sur de la ciudad, ¿no? Entonces por eso creo que es muchísimo más importante en el caso de la UNAM, por ejemplo, Tlalpan, todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, le voy a contestar. Claro. Gracias. Porque es muy interesante lo que me está preguntando. Mire, el proyecto Bismarck, yo soy el promotor de este proyecto Bismarck, y pues andamos peregrinando hacia los municipios y tratando de ver, sensibilizarlos y decir, bueno, mira, tú estás pagando por llevar la basura a un tiradero. ¿Por qué no orientamos esos recursos y hacemos una planta de tratamiento donde ya no haya basura? Donde además aprovechemos el recurso. Es decir, si no convertimos los residuos urbanos en basura, son un recurso, es económico lo que podemos rescatar de los residuos cuando no se hacen basura. Los plásticos se pueden reciclar y se compran, el papel, todos los residuos se reciclan y tienen un valor económico. Es decir, la basura es dinero, es un recurso. ¿Por qué lo tenemos que convertir en basura? Esa es nuestra propuesta. Sin embargo, volvemos, en nuestro país hay todavía mucha corrupción. ¿Quiénes son los que hacen los rellenos sanitarios? Entre comillas, porque ni siquiera están tecnificados, sino simplemente son socavones que hacen para que ahí se eche la basura. Empresas privadas, que a veces son dueños solos, ni siquiera llegan a ser una empresa. ¿Por qué? Pues porque es un gran negocio. Tu municipio me vas a traer 20 toneladas diarias, yo te cobro 200 pesos por tonelada, al año pues son millones de pesos, ¿verdad? Y esa es mi ganancia. Yo te cobro porque aquí eches tu basura. Ese es el negocio. Entonces,
¿Ustedes creen que los dueños de tiraderos están de acuerdo con mi proyecto? Pues no, porque estoy mermando sus ganancias o quizá llevándolas al fin de que ya no haya tiraderos, ¿verdad? Entonces, he tenido que luchar con eso. Muchos proyectos que ya estaban a punto de salir, pues se vinieron abajo por el efecto de la corrupción. Los señores, las constructoras que hacen los rellenos, les conviene que existan rellenos, porque es un negocio. Ustedes saben que de la Ciudad de México se generan alrededor de 14.500 toneladas diarias de basura, y que después del cierre del bordo poniente, que era nuestro tiradero, que ya ha llegado al máximo de saturación, ahora se tiene que llevar a diferentes tiraderos del Estado de México, y que el costo es de más de 100.000 millones al año. Eso es lo que nos cuesta la basura a nosotros los que vivimos aquí en esta ciudad. O sea, estamos tirando a la basura más de 100.000 millones de pesos al año, convertidos en basura, cuando debería de ser un generador de recursos. Es un pozo sin fondo en donde estamos echando dinero que podríamos utilizar en tantas cosas, como por ejemplo salvar tantas zonas arqueológicas que muchas veces no hay dinero para estudiarlas. Ustedes mejor que nadie lo saben, ¿verdad? O para guardarlas, mantenerlas, cuidarlas. Y sin embargo, esos miles de millones de pesos por manejo de la basura inadecuado se van a un hoyo sin fondo. Por más que gritamos, que alzamos la voz ante los gobiernos, pues nos dicen que sí, que está muy bonito, que el proyecto está muy interesante, pero no toman acciones. Esa es una desgracia. Yo sigo luchando, yo no me he dado por vencido, yo sigo luchando. Eso es lo que tenemos que hacer, luchar. Por otro lado, las invasiones. Esta ciudad está invadida. Hablamos de migrantes. Pues esta ciudad es la que recibe más migrantes de toda la República. Los campesinos que se vienen de la provincia y se vienen a la Ciudad de México a cambiar, piensan que la Ciudad de México es mágica, ¿verdad? Y que al venirse de sus pueblos, aquí van a encontrar la riqueza y la forma adecuada de vida. Y no es cierto. ¿Y qué estamos haciendo? Generando cada vez mayores cinturones de miseria alrededor de las grandes ciudades. Es una desgracia ver los cinturones de miseria que hay alrededor de la Ciudad de México y ahora alrededor de todas las grandes ciudades del país. ¿Por qué? Porque la gente migra del campo a las grandes ciudades porque los deslumbra la gran ciudad, ¿verdad? Y piensan que es la solución. Y no hay un control demográfico para eso. Allá atrás. Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece muy interesante el tema y aterrizándolo en la cuestión de la restauración, considero que es un punto que no se ha considerado muy a fondo y que es importante llevarlo y desarrollarlos, porque no se puede hablar de una restauración integral si no se está también hablando de una calidad ambiental, tanto al interior del edificio como al exterior. Considero que debe de haber un mayor vínculo, digamos, con su proyecto, porque nosotros debemos de ofrecer a las diferentes comunidades en las que estamos también esta calidad y conservación del medio y del aire. Entonces, deberíamos de trabajar en conjunto. No sé si tiene alguna página o algo donde nos podamos tener mayor contacto y comunicación. Desde luego. Porque a nosotros nos interesa ofrecerles, por ejemplo, sus servicios, porque hay comunidades que están totalmente ignorantes de cómo solucionar sus problemas de contaminantes. Y para nosotros como conservadores, parte de la conservación no solamente el elemento objeto, sino también lo intangible, lo que está alrededor del patrimonio, que viene siendo la calidad del aire. Entonces, ojalá que pudiéramos participar un poco más en conjunto. Me encantaría, y yo creo que de eso todos tratamos de encontrar una forma de vinculación. Somos
dentro de la UNAM somos quizá una de las instituciones que más busca esa vinculación con otras instituciones. Yo creo que la fortaleza de un proyecto estriba en qué tanto nos vinculamos interinstitucionalmente, ¿verdad? Yo vivo en Xochimilco, por eso estoy dentro de esa agrupación, y me da una gran tristeza ver que está desapareciendo Xochimilco. El lago le quedan, pues que serán unas décadas de existencia, la calidad que hay en el agua es pésima, ¿verdad? Los manantiales ya no existen, el manejo que se hace de la zona turística es totalmente inadecuado, la generación de basura es horrible, terrible, ¿verdad? Las chinampas cada vez se convierten más en ciudades perdidas en vez de zonas de cultivo como antiguamente los xochimilcas lo hacían, por más que les hemos dado pláticas de que las chinampas nunca fueron utilizadas por la civilización de esa región para vivir, sino que como eran suelos artificiales, las chinampas hechas por el hombre, esos suelos los usaban solamente para generar alimentos. Y ahora la gente los invade y hace casas y tapa los canales para irle ganando terreno al lago. Y eso lo hacen en manera clandestina, a veces hasta con apoyo de las mismas autoridades. Es increíble lo que está pasando en Xochimilco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esa zona arqueológica de la Cuilama, que caray son unos bajorrelieves, unas esculturas que no sé si ustedes las conocen, ¿verdad? Son increíbles, hechas en basalto, están grafiteadas. Es increíble. Y está ahí la institución que protege esa zona y dice uno, ¿y dónde está esta protección? La tela de alambre rota, casi caída, la basura por todas partes, y lo peor así es el grafiti sobre los bajorrelieves. Es que es increíble. No puede ser. Hay zonas que eran adoratorios, ahora ya hay casas ahí encima. ¿Cómo? Da pena, da impotencia decir, ¿qué vamos a hacer? Hay arqueólogos que dicen, mira, todos esos montículos son áreas arqueológicas, pero ni siquiera las descubrimos porque no hay manera de cuidarlas. Es una desgracia. El camino a Xochicalco les digo que es una verdadera desgracia. Y los turistas tienen que cruzar el tiradero, ¿verdad? Y darse cuenta que ahí está la basura de Cuernavaca. No puede ser. Y bueno, pues eso es. Y por otro lado, decíamos, bueno, el urbanismo es como un cáncer. Todo invade. Son mafias que se han dedicado a comerciar con la tierra. Ya estamos acabando con la Sierra del Sur, del Ajusco. Ya es una zona de reserva y ya van colonias y colonias hacia arriba. Es una zona de recarga. Gracias a esa zona existe el agua subterránea en la Ciudad de México. ¿Y qué estamos haciendo? Cada vez más colonias que suben hacia el Ajusco, a Chichinautzin también. ¿Y qué se hace? Casi nada. Entonces, pues, es una labor titánica. Yo ando así como predicador, yo hago mis trabajos de investigación, pero también esto me interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es mi país y yo creo que todos tenemos que luchar por él. Yo tengo una pregunta. Como ciudadanos, ¿cómo podemos ayudar? Separando la basura. Sí. Ajá, sí, yo separo la basura en mi casa, Sí. pero en el camión la junta. Miren, muchas personas me hacen esa indicación. No, ¿para qué la separo si el cambio no importa? Si yo manifiesto mi cambio de hábito y hago que otra gente me copie, yo estoy ya ayudando. No me importa si el de la camión la vuelve a mezclar, pero yo tengo que actuar responsablemente. Es decir, el hecho de que no la separe porque el camión la vuelve a revolver, eso no me justifica que yo no cambie mis hábitos. Es más, tengo que cacarear ese hábito
Miren, yo antes la revolvía, ya no lo hago porque es mi forma de contribuir a que esta ciudad tenga menos problemas. Eso es lo que tenemos que hacer. Es que somos, en las ciudades, grandes ciudades como en la Ciudad de México, somos muy individualistas. Hacemos lo que nos conviene de manera familiar, pero no hacemos una labor de grupo. A veces no nos comunicamos ni con el vecino de junto, ¿verdad? Entonces, esta es una labor de extender la educación hacia los demás. Yo voy en la calle y voy viendo, a veces me he parado, me bajo de mi carro y digo, oye, ¿sabes qué? Mira, allá están los botes, ¿por qué tiras aquí la basura? Claro, uno tiene que saber de qué manera hacer esa indicación, porque de otra manera, pues, si yo lo hago violentamente, pues me van a responder también violentamente, ¿verdad? Entonces, hay que saber. Yo voy a las escuelas y doy pláticas, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? A veces tenemos que empezar por educar a los profesores, porque, bueno, es increíble la falta de cultura que hay dentro de los mismos normalistas y cómo esperamos que los niños tengan hábitos buenos y los normalistas no los tienen, ¿verdad? Es una desgracia, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que hacer algo, hay que hacer algo. Mire, yo por donde quiera que tengo la oportunidad de dar una plática, la doy, ¿verdad? Donde quiera. Si me invitan en escuelas, por más humilde que ésta sea, ahí estoy. Pues esa es mi forma de contribuir. Doctor, una pregunta más sobre el manejo de basura. Usted hablaba de los lixiviados. La lixiviación, esta parte de líquidos que salen, ¿son producto de sol exclusivamente del producto orgánico o también es de parte del producto inorgánico? Esa sería la primera pregunta. Es muy buena pregunta. Mire, los desperdicios orgánicos son los que desgraciadamente la gente rechaza terriblemente porque huele mal, es lo que hace que la basura sea asquerosa, ¿verdad? Y es lo que se descompone primero, ¿verdad? Por eso huele mal, ¿verdad? Entonces, cuando se está descomponiendo la fracción orgánica, sobre todo los desperdicios de comida, entonces se empiezan a liberar una serie de ácidos que se atraviesan por donde hay metales pesados, por ejemplo, o sustancias químicas, residuos de otros residuos, como por ejemplo botes de pesticidas o de cloro o de limpiadores, etcétera. Pues entonces esos lixiviados se van nutriendo con más contaminantes del resto de la basura, ¿verdad? Y entonces se hacen más peligrosos cada vez más, ¿verdad? Porque arrastran con plomo, con zinc, con manganeso, con cobre, con todos los metales que se van disolviendo de los demás desperdicios tecnológicos, podríamos decirle así, de la basura. Y entonces por eso se hacen más peligrosos. En realidad no es que los desperdicios orgánicos sean más peligrosos. Si yo los separo y los convierto en composta, es oro molido. La composta es oro molido porque nos permite restaurar un suelo, hacerlo que sea más fértil, o si ya perdió su fertilidad, hacer que recupere su fertilidad. Es un abono magnífico, pero podemos hacer ese abono si separamos los desperdicios desde nuestras casas. Pero si queremos manejar en forma de basura, no podemos reciclar nada. Imagínense ustedes cómo vamos a separar los desperdicios orgánicos de las botellas y de los plásticos y del papel y del cartón, que está todo revuelto. Eso sale costosísimo y no se hace de manera eficiente. ¿Quién va a lavar botellas? ¿Quién va a lavar cartones y papel para poderlos reciclar? Entonces, solamente se reciclan entre el 15 y el 20% de los residuos porque están transformados en basura. Si no estuvieran transformados en basura, reciclaríamos el 80 o el 90% de esos residuos. Entonces, ahí está el secreto. Lo que queremos es que en la provincia la gente se beneficie de los residuos, en vez de que sean un problema, un dolor de cabeza, puede ser un recurso que les ayude a su gasto diario. Esa es la idea. Y la otra, aquí en la coordinación se generan también residuos de sustancias peligrosas, son residuos en realidad.
y hay una compañía que los recoge y los hace. ¿Cuál es el tratamiento adecuado que debe o que lleva esta compañía para manejarlos? Porque decía que no hay que enterrarlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? No, hay sitios que se llaman de confinamiento de residuos peligrosos. Sí. Si son ácidos o álcalis muy fuertes, se envasan. Se envasan en recipientes seguros y se confinan. Hay almacenes donde están confinados ahí, ¿verdad? En algunos casos se neutralizan para que no exista tanto riesgo, ¿verdad? Pero en otros casos, pues lo único que se hace es confinarlos, ¿verdad? Hay otra forma de destruirlos también a través de, la única forma que se permite desde el punto de vista legal, tanto de la Semarnat como de la Profepa, es destruirlos a través de pirólisis. Mucha gente no sabe lo que es pirólisis, pero la pirólisis es destrucción por calor en ausencia de oxígeno. O sea, no es destruir con fuego directo, ¿me explico? Sino es, hagan de cuenta, como si nosotros los desperdicios peligrosos los metiéramos dentro de un horno y el calor lo proporcionáramos por fuera, ¿me explico? Como si horneáramos los desperdicios, no directo el fuego hacia los desperdicios. ¿Eso qué tiene que ver? Pues implica que no vamos a producir humos, que no vamos a producir partículas volátiles que se dispersan a la atmósfera, y que lo que queda de ese desperdicio es material carbonizado, y el material carbonizado ya es un inerte, y ese material inerte ya lo podemos dispersar en algún sitio sin que exista el riesgo de que produzca un daño. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más, comentarios. Pues le agradecemos mucho al doctor Sergio Palacios Mayorga. Tenemos aquí Muchas gracias. su constancia y Muchas de verdad gracias. gracias por venir. Pues Le damos sí. un aplauso. Pues yo los invito a que nos ayuden a dispersar esta información, ¿sí? Y pues en la medida en que ustedes crean algún día, si me invitan a algún otro lugar, yo estoy, precisamente esa es mi labor, seguir contribuyendo a dispersar esto, generar cultura ambiental, que es lo que necesitamos. Desde los niños pequeños hay que enseñarlos a tener mejores hábitos que nos permitan defender nuestro ambiente. Pues muchas gracias.